entonces un nuevo paquete que le vamos a llamar rectas. Los paquetes suelen denominarse con minúsculas. Y dentro de este paquete es donde vamos a crear la clase punto, la clase vector y la clase recta. Voy a empezar por crear la clase punto, la dejo como clase y ahora vamos a ver qué condiciones le ponemos, cómo implementamos el punto. Eso viene descrito en el documento que tenemos aquí. Dice, la clase punto tendrá dos atributos inmutables y públicos que determinan la fisa y la ordenada del punto. Es decir, que lo que vamos a hacer es que un punto lo vamos a almacenar en memoria manteniendo solo dos atributos de él, que son su ordenada y su abscisa. Esos van a ser valores de tipo doble y, como vemos, son inmutables y públicos. Vamos a empezar por crear ese constructor y esas variables. Ya sabemos que podemos hacerlo en el propio constructor, la creación de la variable. Voy a llamarle x a la primera e y a la segunda coordenada. De esta manera ya tengo creado el punto. Ya tengo el constructor para crear puntos. Ya tengo el constructor. Podemos hacer una clase ejemplo y crear algún punto. Bueno, para crear un punto, para crear siempre un objeto de una clase, hay que utilizar el constructor con la palabra reservada new. New lo que hace es reserva memoria para este objeto nuevo que se va a crear. Y este objeto nuevo se inicializa con los valores 3.1 para x y 4.2 para y. Ahora yo perfectamente podría mostrar el valor que tiene la x del punto P1, que sería mostrar este valor 3.1. Lo puedo hacer porque esa variable está declarada como pública. Al no decir nada, está declarada como pública y, como vemos, obtenemos ahí el valor 3.1. Siguiendo con el enunciado, vemos que nos dice crear dos métodos factorías para crear un punto conocidas las coordenadas. Es decir, que vamos a crear un método factoría en donde creamos un punto conocidas las coordenadas. Y otro método factoría que lo que va a hacer es crear por defecto en el origen de coordenadas. Nos están pidiendo dos métodos factoría. Bien, los métodos factoría, recuerdo que se creaban en el objeto acompañante de punto. Y ese objeto acompañante era un objeto que se llamaba exactamente igual que la clase. Y aquí, para crear los métodos factoría, lo que vamos a crear son los métodos apply. Este método le vamos a pasar los mismos componentes que después vamos a necesitar para crear un punto. Y ahora, a partir de aquí, vamos a hacer la creación del punto. ¿Para qué hacemos esto? Normalmente esto se hace para que sea más simple la creación del punto. Ahora, si quiero crear un punto, no necesito poner new, porque al escribir esto de aquí, esto es un azucarillo sintáctico de haber escrito algo como punto.apply 3,1. Es decir, que en realidad esto es lo mismo que esto. Y entonces está ejecutando este método de aquí y que lo que hace es crear un punto, como lo hace el constructor de punto, y devolverlo. Por lo tanto, este método factoría nos esconde o nos oculta el tener que utilizar el new. Decían que pusiéramos otro segundo método factoría, en donde lo que íbamos a hacer era no dar argumentos. Y entonces, en ese caso, quería decir que el punto había que crearlo en el origen. Bien, pues entonces creamos otra vez el método apply, pero ahora creamos el punto en el origen. Es decir, el apply no tiene argumentos y crea un punto en el origen. De esta manera, yo puedo crear ahora pues un punto así y estaría creando un punto en el origen de coordenadas. Muy bien, seguimos con el enunciado
y nos dice crear el método distancia que calcula la distancia con otro punto dado como parámetro. Pues entonces nos vamos a la clase punto y vamos a calcular la distancia. La distancia la vamos a calcular con respecto a otro punto que le pasamos como argumento. Bien, ¿y cómo calculamos la distancia? Sabemos que la distancia es la raíz cuadrada de, la diferencia de ordenadas al cuadrado y diferencia de abscisa al cuadrado, el teorema de Pitágoras. Para ello voy a importar escala.math.guión, es decir, para las operaciones de raíz cuadrada y potencia, y voy a calcular SQRT del power de x menos order.x al cuadrado más power de y menos order.y al cuadrado. Correcto. Con esto ya tengo calculada la distancia que hay entre el receptor de este mensaje y el order. De manera que si yo ahora digo println, ¿cuál es la distancia entre P1 y P3? En este caso estoy como calculando la distancia al origen, ¿no? Pues lo tengo calculado, la distancia de P1 al origen, pues sería ese valor de ahí. No le he puesto ningún formato y por lo tanto me lo ha sacado con todos los decimales que necesitaba. Muy bien, seguimos entonces implementando